Cuando hablamos de adquirir alguna propiedad, cuéntenos cuál debe ser el génesis de todo esto, el principio de todo esto. Bueno, el primer paso para adquirir una propiedad es llamar a Mi Propiedad Realty al 486-4081 para una orientación. El primer paso es nosotros hacer el referido al banco hipotecario para que ese cliente realice una precualificación bancaria, que no es otra cosa que un análisis de sus ingresos y sus deudas. ¿Qué tengo que tener? ¿Qué documentos tengo que tener para que se dé ese paso? Básicamente sus planillas, sus talonarios, el desglose de todas sus deudas, cuánto tiene de empírica, entre otros documentos básicos que el banco hipotecario le va a solicitar para realizar ese análisis. ¿Por qué es tan importante realizar la precualificación bancaria? Porque desde esa orientación el cliente va a saber hasta cuánto cualifica, hasta qué precio de venta cualifica, cuánto va a ser ese pago y cuál va a ser la aportación de gastos de cierre. Hay muchas ayudas existentes para primeros compradores, pero no hay tal cosa como comprar sin dinero. El cliente debe de tener un hábito de ahorro para poder realizar los desembolsos que solicita, ¿verdad? Una transacción de bienes raíces. Jorge, se habla de que no es el momento de comprar, no es el momento, por ahí he escuchado ese tipo de tema. ¿Qué tienes que decirle a ese comentario? Siempre es el momento de comprar. Recuerda que las bienes raíces es cíclico, es algo cíclico, ¿verdad? Constantemente, pero el momento es ahora, para tarde luego. O sea, hay que prepararse. Claro. Esos compradores, primeros compradores, ¿verdad? Hay varias ayudas, como dijo Alicia, para primeros compradores. Hay otra ayuda más para jóvenes de 21 a 35 años, ¿verdad? Una ayuda que el gobierno está implementando ahora mismo. Y el momento es ahora, ¿verdad? Para luego es tarde. Es importante que nos llamen al 787-486-4081 a Mi Propiedad Realty para orientarlos referente a esos primeros compradores que quieren, ¿verdad?, adquirir una propiedad. Excelente. Yo quisiera poner un elemento con el que en algún momento yo me topé. En mi experiencia personal, para de alguna forma, si es compatible, ¿verdad? Si es consona con la de algunas personas, se puedan sentir identificados. En un momento dado, dentro de mi labor pastoral en Yauco, pues yo dije, ¿será que debo comprar acá en Yauco? Yo terminé comprando en mi pueblo, en Juana Díaz, con el fin de estar cerca de mis papás. Pero en un momento dado, inclusive, los dueños de la residencia, unos siervos de Dios, los cuales llevo en mi corazón porque hicimos tanto amistad. Uh-huh. Y que en un momento dado, yo hasta quería comprar la propiedad en un lugar bueno, una buena propiedad. Y sí, pero hacemos lo que sea. Yo conozco a fulano de tal, que es el presidente de tal institución, y un conglomerado de cosas que cuando entonces, ¿verdad? Por orientación de otros amigos que sí estaban dentro de estas empresas de bienes raíces, la realidad que había en ese momento en mi vida, por diferentes factores que tal vez no tenía que ver ni con existía el puntuaje de crédito, habían un montón de cosas favorables, pero habían elementos en la ecuación que se salían fuera. Eso a mí me llevó a la introducción que yo di. Esa es la importancia de ustedes. O sea, ese primer paso de la precualificación, estamos hablando de esta realidad con la que yo me encontré, nos pone los pies en el lugar real. En el lugar correcto. Y esa es la experiencia de muchos primeros compradores que se orientan en base a la experiencia de otro, del primo, del amigo, del vecino, que no necesariamente aplica a su situación económica, financiera o emocional. O la urgencia del propietario. Por supuesto. Por eso es tan importante que se oriente con los expertos, que vaya de la mano de un banquero hipotecario para que esa orientación pues sea certera y se ubique dentro de la realidad de ese prospecto cliente. ¿Por qué contar en ese proceso con un corredor de bienes raíces? Esa pregunta es excelente. El corredor de bienes raíces está preparado para ayudarlo en todo el proceso, ¿verdad? Nosotros somos intermediarios en la transacción para que esa transacción fluya como debe fluir, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, a pesar de ser licenciados, ¿verdad?, de bienes raíces, somos realtors. Adicional a eso, pues tenemos que tener conocimiento de licenciado de abogado, los cierres, CRIM, una serie de áreas, ¿verdad?, que tenemos que tener expertise para ayudar a esos compradores. Abundando un poquito lo que dice el compañero Jerry, también sucede mucho en que los vendedores también se comparan con otros vendedores de propiedades. Uh-huh. Y entonces la propiedad que tú estás vendiendo actualmente no es la misma que tú estás vendiendo de tu vecino al lado. Siempre hay cosas diferentes en cada transacción. Claro. Y por eso es que es bien importante que nos llamen, ¿verdad?, para darle esa orientación referente a todos esos aspectos. Sí. A uno le gusta que, por ejemplo,
alguien esté del lado de uno. Me parece que esos son ustedes. Uno va a una cuestión de una transacción en el gobierno y uno busca una persona que sea el gestor y te oriente y te diga y trabaje para uno. Uno busca un contable, uno dice, no, porque el contable confío en que está trabajando para uno. Entonces, en el caso de ustedes, pues es ese agente que está ahí velando por mis intereses. Eso es correcto. Nosotros somos ese intermediario entre ambas partes. El prospecto, ¿verdad? El vendedor o titular de la propiedad, el dueño, es quien nos contrata para realizar la venta de su propiedad. Pero al momento de conseguir este comprador listo, dispuesto y capaz, nos convertimos en ese intermediario de todas las partes. Gracias a Dios, ¿verdad? Contamos con una batería de profesionales, como bien mencionaba Julio, lo que son los bufetes de abogados, la banca hipotecaria, tasadores, agrimensores, contables, handymans. Tenemos un paquete de profesionales que nos dan ese support en cada transacción. En este punto, me llega a mi corazón una pregunta, tal vez también por la experiencia vivida y la vista en alguno de ellos, porque como pastor se le acerca a mucha gente que está en este proceso y está en necesidad de adquirir, como dijo Esteban, tengo un apartamento, anhelo una casa, que tienen sus sueños. Ustedes son gente de Dios. Amén. No tenemos preferencia. Tal vez hay una persona que no se congrega en una iglesia y pudiera ser excelente consejero y excelente mentor en cualquier etapa de nuestra vida. No quiero espiritualizar el momento, quiero llevarlo al plano emocional. Nuestras emociones están envueltas cuando uno está en una compra, si no vea que en las redes está el unboxing de Shane, de Temu y eso. Cuando uno compra, uno quiere y esa emoción y la llave y sueño con eso. Es más, hay gente que está orando y ayunando porque necesita una propiedad. O sea, así es. De lo que ustedes han recogido, ¿cómo nosotros hacemos esta inmersión de este profesionalismo, de esta orientación profesional, ustedes como corredores bienes y raíces, en este caso con ese plano emocional, que hay tantas cosas envueltas, ¿nos pudieran poner esto, visibilizar esto a través de las experiencias vividas? Por supuesto que sí. Bien sencillo. Nosotros no vendemos sueños, cumplimos sueños. Ese es el detalle de nosotros, mi propiedad realty. Nosotros no te vamos a vender nada, ¿sabes? Cumplimos ese sueño para que esa persona que anhela tener esa propiedad con tanto entusiasmo. Recientemente, hace 2 días atrás, cogimos un apartamento, lo listamos, ¿verdad? Y lo opcionamos el otro día rapidito. Esa señora, cuando me fue a entregar el cheque de opción, estaba tan nerviosa porque era la primera transacción grande que hace en su corta vida, ¿verdad? Y yo veía los ojitos de esa muchacha tan, ¿verdad? Emocionada por esa transacción. Eso que nos da a nosotros placer de seguir hacia adelante y cumplir la meta de esa persona de que adquiera su propiedad. Y abundando un poquito a tu pregunta, Jerry, nosotros yo pienso que somos la combinación perfecta porque tiene que haber una realidad en la transacción. Claro. Hay que tener, no sacar de perspectiva que hay una realidad terrenal y un proceso que hay que seguir. Y en ese caso, ¿verdad? Yo se la doy a Julio porque Julio dice las cosas en blanco y negro. Muy bien. Esta es la que hay. Pero el Señor ha ido trabajando con él. Yo me quedo sorprendida porque el Señor ha ido trabajando con él, cambiando su lenguaje para cuando suceden estas cosas con clientes que vienen con emociones o con transacciones que se complican porque nada es perfecto. El Señor lo ha llevado a poder transcribir esas noticias que a lo mejor son un poquito más difíciles o cuando los clientes no se ponen de acuerdo en algún punto del proceso. El Señor lo ha ido trabajando y llevando a tener ese denuedo para poder hablar con esos clientes y decirle, no, esto es lo que está sucediendo, porque ninguna transacción es perfecta, Esteban. Trabajar con público, con clientes, es un reto. Hay un cliente que quiere vender, hay un cliente que quiere comprar. Claro. Si la transacción se dilata, se demora, se tranca, en cualquier momento tenemos que tener esa empatía, pero también tenemos que hablar con la realidad. Así que gracias a Dios, pues Julio está siendo experto en ese sentido. Yo soy bien emocional, yo me envuelvo con los clientes, yo lloro con los clientes y él pues ha tomado la batuta en ese aspecto hace el balance, porque sí, la realidad es que hay emociones envueltas. Claro. Yo siempre pongo a Dios en medio de todo, tengo mi fe inquebrantable.
pero hay unas realidades, ¿verdad?, con Claro. las que hay que trabajar. Eso es así. ¿Cuánto tiempo se toma promedio, verdad? Cada caso me imagino que es, en verdad, diferente, pero promedio, ¿cuánto tiempo si yo digo voy a adquirir una propiedad en el proceso de precualificarme, buscar el lugar correcto, el que deseo, el proceso del banco, las conexiones, lo que sea? ¿Cuánto se tarda más o menos? Momento perfecto, que todos los planetas estén alineados, ¿verdad? Como decimos nosotros, las bienes raíces, de 30 a 45 días deben cerrar un préstamo, ¿verdad? Que esté todo corriendo bien. ¿De verdad? ¿Tan Sí, rápido? Tan rápido, sí. Hay bancos, compañeros de la banca que trabajan los préstamos súper ágiles. Pero hay que tener la perspectiva también de ese vendedor que vaya a vender la propiedad. Que dice, voy a vender la propiedad, pero hay que verificar si esa propiedad está lista para venderse. Porque puede tener problemas legales. Claro. Da muchos casos de herencia, que es un poquito más complejo, es otro tema, ¿verdad? Claro. Más profundo que podemos hablar. Pero no necesariamente el vendedor, cuando vende, la propiedad está lista, cuando tiene problemas de segregación, el problema, la propiedad no está preparada para eso, porque tiene un encroachment, una invasión de terreno. O sea, todo ese análisis nosotros lo hacemos antes de poner la propiedad en venta. Claro. Y abundando un poquito, Esteban, en lo que es la precualificación del cliente. Cuando ya el cliente tiene esa información, hasta qué precio de venta yo cualifico, este es mi pago, esto es lo que tengo que aportar, estas son las ayudas que voy a recibir, pudiera tomar un tiempo en lo que ese cliente consigue esa propiedad. Por eso es el llamado de Mi Propiedad Realty a esos vendedores que tienen propiedades vacías, clausuradas, cerradas, que nos llamen al 787-486-4081, porque esa propiedad pudiera ser el nuevo hogar de una familia. Sí, Hay sí. muchas propiedades de herencia, de sucesiones que no han comenzado el proceso porque desconocen, porque no se ponen de acuerdo, y esa es la propiedad que necesitamos para podérsela ofrecer a los clientes. Claro. A veces uno en el proceso de adquirir una propiedad, uno mismo se descualifica. Claro. A lo mejor es porque ocurrido. veo, les ha ocurrido, ¿verdad? A lo mejor porque veo mi crédito que no es el mejor, o el crédito de mi esposo, lo que sea, y se descualifica, o no tengo para aportar al pronto, y se descualifica. Y a lo mejor eso, obviamente, a lo mejor toma más tiempo, pero de que deben de entrar en el proceso, llamarlos y entrar en el proceso, deberían de hacerlo. Claro que sí, tenemos clientes que están esperando por esa propiedad, que ya están listos. A ellos yo les digo, vamos a tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Para que nos dé la oportunidad de que surjan esos listados, de que esos vendedores sean tocados por el Espíritu Santo y nos llamen para vender esas propiedades Muy y bien, podérselas qué bien. ofrecer. Muy bien, excelente. Menciónenme los números nuevamente para que la gente los contacte. Es de todas las áreas. Tengo una propiedad o no tengo una propiedad y la estoy consiguiendo, o estoy buscando, ya estoy listo y estoy buscando una propiedad. Cuéntenos un poquito. 787-486-4081. La oficina de nosotros está en Río Piedra. Estamos en Villanevares Professional Center en Río Piedra, cerquita del Centro Médico. Ahí a la orden. El listado de propiedades, tenemos ahora mismo propiedades en la página de nosotros pueden entrar, hay propiedades que estamos vendiendo actualmente. ¿En qué página? ¿Cuál es la página? Julio Díaz, Mi Propiedad Realty. Igual puedes entrar a clasificados online y en MLS también, ¿verdad? Pues nosotros somos Realtors y también puedes entrar por Realtor.com, Silo, por diferentes Buenísimo. páginas de bienes raíces que nos puedes conseguir. Si estás buscando una propiedad en específico, nos puedes llamar o enviar un mensaje de texto. Mira, estoy buscando una propiedad en X sitio, en qué área, entonces le podemos brindar el servicio. He escuchado, ahora que usted habla de área, ¿verdad? No es lo mismo una propiedad en la ciudad que en una zona rural. Hay diferentes, no sé si decir, formas de financiamiento. Financiamiento, ¿sí? eso es así. Dependiendo de dónde esté localizada la propiedad, aplicaría un financiamiento distinto, o un 96.5 o un 100% de financiamiento. Así que debe de orientarse. Nosotros le hacemos el referido al banquero. Oye. Tenemos banqueros de confianza que son excelentes. Esa persona se orienta, se precualifica, está lista, y en oración esperamos que ese listado llegue en el nombre de Jesús.